Beiso. Y cuando digo infantil van a ver que es muy, muy infantil. Acompañados del grupo de cantareiras y del grupo de gaitas de nuestro centro, van a comenzar su actuación con un chotis gallego. Sé que todos nosotros asociamos el chotis con Madrid, pero la realidad es que su origen es centroeuropeo, concretamente de la región de Bohemia, y se extendió en sus diversas versiones por distintas regiones de nuestro país y otras partes del mundo. Con este baile nos trasladamos a la Costa da Morte, más concretamente a Malpica, en la comarca de Bergantiños. Después, los más pequeños, que mencionaba yo hace un momento, nos traerán una muñeira de montaña, la muñeira de Valdeferreiros. De ahí viajaremos de nuevo hasta el mar de la mano de los más mayores del grupo para rememorar la Galicia pesquera con la muñeira de Imende. Volveremos a la alta montaña lucense con la muñeira do Caurel y terminaremos la actuación desplazándonos al interior orensano con la Sota de Vilar. Damos paso a nuestros pequeños artistas para que nos transporten por unos minutos a esa época pasada que comentábamos. Escuchen y déjense envolver por la magia de la música. Yeah.
gracias al grupo Ardella Iso de nuestro Centro Gallego de Tres Cantos. Espero que hayáis disfrutado de su actuación. Seguro que a vosotros, tal como a mí, os habrá escapado alguna sonrisa y carcajada, a lo mejor, con la actuación de los más pequeños. Muchas gracias por lo que nos habéis hecho disfrutar. Con esto hemos dado fin a las actuaciones de la gala, pero antes de acabar quisiera que nos acompañara en el escenario la directora del coro del Colegio de Antonio Osuna, Carmen Mesa, la presidenta de la Casa de Castilla y León, Amparo Calvo, el representante de la Escuela de Baile y Danza, Francisco García de la Calera, la responsable del Centro de Baile del Grupo Gallego, Yolanda Chao, y la presidenta del Centro Gallego, Modesta Conde. Por favor, si nos podéis acompañar. La presidenta del Centro Gallego, Modesta Conde, va a hacer entrega a los representantes de los grupos que nos han dignado con su colaboración y su actuación en la noche de hoy. Les va a hacer entrega de un recuerdo conmemorativo de esta gala. Gracias, Castilla y León. Gracias, Yolanda. Ahora queríamos que se nos uniera a este grupo Rosalía Lorenzo, la coordinadora de la Asociación Española de Adolescentes y todos los adultos. Lo orgullosa que me siento de ser gallega, de ser presidenta del Centro de Tres Cantos y sobre todo de ser vecina de Tres Cantos y compartir el tiempo y mi vida con toda esta gente. Un aplauso para todos vosotros. Colaboración y vuestra participación. Con ello hacemos que la vida tenga no pasos a derecha e izquierda, sino pasitos despacitos y adelante. Y al mismo tiempo también darnos cuenta de que no vivimos en un camino de rosas, que nosotros somos guapos, altos, hermosos, tenemos buena salud, tenemos una economía generosa, pero que hay a nuestro alrededor realmente gente que lo pasa mal. Con esto queremos contribuir a que esta gente tenga también un caminito de rosas. Queremos hacer entrega a Rosalía de un cheque un poco simbólico, puesto que la recaudación se la pasaremos más tarde, pero un poco para que tengan un recuerdo de todos nosotros y que sigan adelante, que están haciendo un trabajo muy bonito. Recordaros que fuera seguimos teniendo la fila cero con la que podéis seguir colaborando con la asociación y que están también los colaboradores
con vuestros hijos. Muchas gracias. Con esto finaliza.